¿Listo? Ok. Bueno, buen día para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar presentes aquí. Vamos a iniciar, pues hemos coordinado con el doctor Daniel, con la residente María Paula, María Paula, la realización de unas charlas para ponerlos a tono a ustedes en lo que es lectura crítica. Esto, por supuesto, tiene que complementarse con la lectura de artículos que deben realizar ustedes de diferentes diseños para que ustedes entiendan, comprendan y adquieran las competencias de cómo abordar críticamente un artículo científico, porque pues, es la evidencia que está disponible, es la evidencia que se publica, pero la pregunta es, ¿y esa evidencia nos sirve? ¿Esa evidencia es válida? ¿La podemos aplicar? Entonces, este tipo de cosas son las que se logran, pues, obviamente, pues yo lo digo así, espero que no se sientan ofendidos, aprender a leer, ¿cierto? De eso se trata esto, de que ustedes aprendan a leer. Y les venía comentando a algunos de ustedes que considero necesario el próximo mes, o sea, estoy hablando de ya de marzo, programar dos encuentros para en abril ya empezar con las lecturas, o sea, empezar con los artículos. Artículos que yo no les voy a imponer, yo solamente les voy a decir qué diseño quiero, y pues ustedes se encargarán de repartirse cómo lo van a presentar y eso, pero entonces yo les voy a pedir, sí, un estudio de corte, un estudio de casos y controles, un estudio de ensayo clínico, una prueba diagnóstica, un metaanálisis, para pues obviamente que ustedes adquieran las competencias de esa lectura. ¿Listo? Entonces hoy tenemos una clase introductoria de cómo abordar la lectura crítica y pues un contexto, digamos, de justificación al respecto. Bueno, para quienes no me conocen, porque no me conozco con todos los residentes, mi nombre es Juan Carlos Uribe Caputi, yo soy el epidemiólogo aquí en la clínica. Eh, Soy médico, soy magíster en epidemiología y soy candidato a doctor en salud pública de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, pues también estoy estudiando con ustedes. Uh-huh. Listo. Bueno, ¿por qué es importante saber leer? ¿Por qué es importante lograr entender los artículos? Entonces, eh, no está aquí, pero quiero mencionarlo, y es que es la nueva forma de enseñanza. O sea, ustedes son jóvenes y ustedes aprendieron medicina de una manera distinta como la aprendí yo, como la aprendimos nosotros. Yo estudié medicina con libros, ustedes no. Ustedes han aprendido medicina y seguirán aprendiendo en su residencia con artículos, porque esa es la manera como hoy se enseña, porque el conocimiento, como avanza día a día, no podemos depender de unos libros que tienen unas referencias, pues un poco, no digamos viejas, porque en tiempo no son viejas, pero sí en conocimientos pueden estar desactualizadas. En la época mía eso no era crítico. Uno porque okay, uno porque el conocimiento no avanzaba a la velocidad que avanza hoy. Y dos, pues porque nuestros profesores estaban, digamos, a la misma o a la misma tónica nuestra o al mismo nivel del conocimiento de nosotros, obviamente en la profundidad, pero sí por lo menos en esos conceptos generales. Y entonces, pues eso no se veía crítico. Pero hoy sí un muchacho empieza a estudiar medicina o cualquier carrera de la salud y de pronto pues de otras ciencias también, con libros, pues obviamente va a quedar desactualizado. Pero es importante aprender a leer por varias razones. La primera es porque es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Como les decía, el conocimiento avanza, hay un estándar que obviamente cambia todos los días, pero dice que para uno estar actualizado necesita estar leyendo de 20 a 30 artículos diarios. Nadie puede hacer eso, por supuesto, no tenemos el tiempo. Pero sí hay que estar al día, y hay que estar al día porque tenemos esa responsabilidad de ser competentes, ¿cierto? Demostrar nuestras competencias profesionales en el ejercicio diario. Pero cuando esa responsabilidad no es solo con nosotros, sino también con el otro, ¿cierto? Con ese paciente que estamos atendiendo, con su familia, pues eso es lo que se llama el compromiso o la responsabilidad social. Es decir, también tenemos una responsabilidad social. La responsabilidad social que implica darle al otro lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros va en el trato, ¿cierto? En el respeto, pero también en el conocimiento. Entonces, por eso es importante
comprender lo que se lee. Además, por supuesto, que el derecho que tienen las personas de recibir atención y de recibir la mejor atención. Pero, como les decía, cada vez más es necesario que el conocimiento que día a día se está generando sea aplicable a los pacientes, ¿cierto? O sea llevado de ese artículo, de esa revista, a la práctica clínica, a la asistencia. Y eso es lo que conocemos, es una parte de la medicina basada en la evidencia, esa corriente de pensamiento que nació en McMaster University en Canadá, liderado por los profesores David Sacker y Gordon Guyer, y que, por supuesto, sigue estando vigente hoy en día, varias décadas después. Entonces nos encontramos acá, nos encontramos aquí, perdón, que es que la mayoría, no se sientan mal por ello, la mayoría somos receptores pasivos de información, es decir, nos llega la información, la leemos, entendemos la parte técnica, por supuesto somos profesionales de la salud, y digamos que damos por cierto lo que estamos leyendo, pero hay que pasar a un siguiente nivel. El siguiente nivel es no solamente ser receptores pasivos, sino ser receptores críticos. Es decir, estar en capacidad de poder decir esto es bueno, esto no es tan bueno, esto es bueno y me sirve, esto es bueno y no me sirve, esto no es tan bueno, me hubiese podido servir, o definitivamente esto no me sirve. Y esa es la criticidad y es lo que tenemos que aprender a adquirir. Pero es la base también para volvernos generadores de información. Es decir, tenemos que escribir. ¿Sí? Digamos que no hace parte de lo que yo he concebido, de lo que he proyectado para ustedes, porque eso es otra competencia. La otra competencia es aprender a escribir. Aprender a escribir, ustedes van a aprender a escribir con su tesis, ¿cierto? Pero también tienen que aprender a escribir artículos porque el formato es distinto, ¿cierto? No es lo mismo escribir una tesis que escribir un artículo. Obviamente el artículo se desprende de la tesis, pero hay que saber cómo se escribe. Aquí vamos a aprender a leer, por ahora, en la medida, pues obviamente, con sus compañeros que están bajo mi tutoría y obviamente tienen otros tutores, pues se aprende también a escribir. Entonces, eso ya es generar conocimiento, generar investigación y por supuesto que ustedes sean parte de una autoría principal, como puede ser el artículo de su tesis, o de coautorías a lo largo de su residencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos incertidumbre clínica. ¿Qué es incertidumbre clínica? Cuando ustedes abordan un paciente y no tienen certeza del diagnóstico de ese menor, ¿cierto? Esa franja, que es bastante grande, ¿cierto? Se complementa con otras dos que están a la izquierda y a la derecha. Y es, a la izquierda quiere decir, yo estoy casi seguro de que el paciente no tiene eso. Eso es una cierta certeza. Y al lado derecho, tenemos es, yo tengo cierta certeza de que el paciente lo tiene, ¿sí? Pero en la mitad hay una gran franja, que es la incertidumbre, y es, yo no estoy seguro, ¿cierto? Y esa incertidumbre, ¿cómo se maneja? Se maneja con pruebas diagnósticas. Y resulta que para pedir una prueba diagnóstica, yo también tengo que saber leer, porque ¿cuál es la mejor prueba? Entonces también vamos a revisar artículos de evaluación de pruebas diagnósticas para entender qué es eso de validez, qué es concordancia, qué es curva ROC, qué es coeficiente de correlación intraclase, qué son los límites de Bland y Alman, todo eso hay que entenderlo, no saber cómo se hace, no, porque eso no es una competencia de un residente clínico, pero sí entenderlo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a notar. Entonces, exceso de información, como les decía, una gran cantidad de información que diariamente se publica, hay la necesidad de mantenernos al día. Ustedes hoy, por pertenecer, por ser estudiantes de una universidad, tienen bases de datos, tienen acceso. Si ustedes se hablan con compañeros de ustedes de pregrado y que estén en otras universidades, ustedes se pueden compartir, o sea, no compartir el acceso, sino, oiga, necesito un artículo y en mi base no está, ¿será que en la base de su universidad sí está? ¿Usted a qué acceso tiene? ¿Qué bases tiene? Entonces le dice, no, yo accedo, aquí la universidad nos da el Sevier, nos da tal cosa. Ah, bueno, es una buscadita, mire, ahí le mando el enlace. Y claro, uno puede compartirse con compañeros el acceso a bases de datos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ustedes se gradúen, ese acceso se les corta, ¿cierto? Algunas universidades mantienen el acceso, sí, les dicen, no, usted sigue siendo estudiante a través de su correo institucional, entonces, pero hay ciertas limitaciones. Entonces,
es importante que se siga manteniendo ese acceso, sea que les toque pagarlo o algo, pero es importante, como en la época mía, los profesores tenían suscripciones a revistas y ellos seguían con las suscripciones porque, pues, por supuesto, es la manera de mantenerse actualizado. Y este es el punto que vamos a tratar, ¿no? Que tenemos una limitación para evaluar la calidad de los artículos. No estoy diciendo que lo que se publique pueda ser malo, no, obviamente son verdades, pero son verdades que pueden tener validez a medias o validez parcial. Obviamente muchos tienen validez total, pero es importante uno tratar de clasificar esa validez. Y por supuesto la alternativa es medicina basada en la evidencia. ¿Y qué es medicina basada en la evidencia? Es esto. Medicina basada en la evidencia es esto. Cuando ustedes abordan un paciente y se hacen la pregunta, ¿qué puede tener este paciente? ¿Sí? ¿Qué puede tener? Tiene esto, esto y esto. Yo pensaría en esto, pero resulta que no tiene esto. Y entonces comienza su mente a trabajar y a tratar de dilucidar un diagnóstico. Entonces se pueden plantear una pregunta y esa pregunta los obliga necesariamente a ir a hacer una búsqueda. Entonces ahí viene la pregunta, si tienen competencias en búsqueda o hacemos también una mini clase de PubMed, de búsqueda en PubMed, que también podría ser interesante para ustedes, ¿cierto? PubMed porque es la que uno más maneja, ¿no? Pero pues, obviamente hay tutoriales para todo, pero pues también podría ser una capacitación que yo les podría compartir sin ningún problema. Me avisan, por favor. ¿Cómo saber buscar? Tercero es, listo, yo busqué y encontré esto. ¿De esto qué me sirve? Entonces hay que primero leer los títulos, por supuesto, luego leer los abstracts, descartar y quedarse con algunos. Y de esos algunos, y eso sí tienen que ser muy pocos, porque van a, si usted ve el resultado de una búsqueda, le quedan 240 artículos, no, algo está haciendo mal. O sea, hay que limitar más esa búsqueda, de pronto falta un término, de pronto falta algo, pero esa búsqueda tiene que ser como resultado 3, 4, o sea, algo que ustedes puedan leer de un día para otro, ¿cierto? 2, 3, 4 artículos, no pueden ser 140, 250, porque no. Entonces, es importante eso. Y luego, pues, por supuesto, ya ustedes revisan el artículo que más les convenga, que más les responda a su pregunta y sacan su conclusión, miran la validez de ese artículo y dicen, bueno, yo puedo aplicar esto en mi paciente o puedo pedirle esta prueba diagnóstica o algo. Y por supuesto, el último paso siempre, como cualquier ciclo PHBA, es evaluar si eso funcionó o no funcionó. Esto de manera gráfica, esto es un escenario de simulación, entonces ante un paciente que tiene un problema, pues nos formulamos una pregunta, nos vamos a buscar la evidencia, valoramos críticamente esa evidencia, esa bibliografía, eso es lo que, este es el punto, ¿sí? Fíjense, todo lo que es medicina basada en la evidencia, pero nosotros vamos a trabajar esto nomás, la valoración crítica de esta evidencia. Y luego tomamos la decisión, ahí había un sexto paso que decía evaluar cómo nos fue con esa decisión que tomamos. Bueno, entonces arranquemos, muchachos. La mayor parte de los artículos, como dice allí la diapositiva, tienen estas intenciones, ¿cierto? Estas intenciones. La primera intención que ustedes ven allí es establecer una causa o un factor de riesgo. Es decir, estamos mirando las cosas hacia atrás. Es decir, yo quiero que se ubiquen, estamos frente a un paciente, a un menor de edad, ¿cierto? Y ustedes están preguntando es, ¿qué hizo que ese paciente llegara a la condición en la que hoy lo estamos viendo? Es decir, estamos mirando hacia atrás. ¿Listo? Eso es estamos mirando posibilidades o factores o variables de riesgo que hicieron que ese paciente llegara a la condición en que lo tenemos hoy. Lo podemos tener en una consulta externa, o sea, relativamente bien, en una consulta de urgencias, descompensado, hospitalizado, ¿cierto? Ya sea crítico o recuperarnos en una UCI, es decir, dependiendo del escenario donde estemos. Dos, nosotros podemos preguntarnos frente a este paciente, bueno, y ante esto que estoy pensando, o de pronto esto, ¿qué prueba diagnóstica me puede servir? Entonces, ¿qué hay que hacer? No es adivinar nada, es ir a la literatura y ver, hombre, ¿es mejor una ecografía? ¿Es mejor una resonancia? ¿Cuál es mejor? Para el diagnóstico que estoy pensando, porque es que las pruebas tienen sensibilidad y especificidad, pero para cada diagnóstico, ¿cierto? Uno no puede decir que es, no, la tomografía es mejor en tórax. No, la tomografía es mejor en tórax. ¿Para qué? ¿Para una fractura? ¿Cierto? ¿Para algo del corazón? ¿Para una neumonía? Entonces, es por diagnóstico. El análisis de las pruebas diagnósticas es por diagnóstico, no es por área anatómica.
Podemos tener una duda terapéutica. Bueno, listo, yo ya sé qué es lo que tiene, creo saber qué es lo que tiene, con cuál medicamento me voy, qué será mejor, esto o será mejor aquello, ¿cierto? Entonces viene la valoración de intervenciones terapéuticas, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los mejores estudios para ello, pero pues obviamente también importante tener claro qué es lo que yo quiero comparar para que la búsqueda sea más precisa. Y lo otro es, bueno, y este paciente que tengo aquí en estas condiciones, cuando yo miro hacia el futuro, ¿qué le puede pasar? ¿Cierto? ¿Cuáles son los posibles desenlaces que este paciente tiene? A eso, en esencia, también es un factor de riesgo, como aquí. Pero como lo estamos mirando hacia adelante, la denominación que se le da es factor pronóstico. Pero también es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para que se muera, es un factor de riesgo para que se infecte, para que se complique, para que recaiga, por ejemplo, en el caso de cáncer, que se mira recaída, recidiva, o para que se rehospitalice. Pero como lo estoy mirando a futuro, no los llamamos factores de riesgo, los llamamos factores pronósticos. Allí es cuando ustedes se van a, por ejemplo, escalas. Cuando miramos el puntaje de diferentes factores, ay, mire, el paciente tiene esto, no tiene esto, entonces da tantos puntos, o sea que tanto, ¿cierto? Entonces, eso. Básicamente los artículos se centran en esos cuatro enfoques. A mí me encanta esta lámina, me encanta, pues, porque yo la hice, pero es una manera fácil de explicar eso que les acabo de decir. Aquí tenemos, bueno, en el caso de ustedes, este es su paciente. ¿Cierto? Entonces, si miramos hacia atrás, uy, esta enfermedad que tiene, no tengo ni idea qué es. Yo de esa vaina no he estudiado. Yo, como decimos a manera de chiste, yo no fui a esa clase. Ah, entonces entérese del tema. ¿Cómo nos podemos enterar del tema? Bueno, con una revisión de tema, ¿cierto? Un artículo que nos resuma el tema, y de eso los hay. Y se llaman, ustedes le ponen en la búsqueda, en los términos de búsqueda, ustedes le ponen una palabrita al final que diga review. Y cuando ustedes le ponen review, entonces él le muestra los artículos que han revisado el tema. Y es fácil. Entonces son artículos que ustedes los entienden porque ustedes tienen la competencia técnica, pero también nos sirven los estudios transversales, los estudios de corte transversal que quieren establecer prevalencias, o sea, frecuencias de un evento. Esos artículos abordan también muy bien la enfermedad, el evento. Entonces también los podemos revisar. Como les decía, yo también quiero saber por qué ese niño llegó a la condición en que está, entonces me voy a mirar esto. Factores de riesgo, etiología. ¿Cuáles son los artículos que me indican los factores de riesgo? Casos y controles y cohortes retrospectivas. Recuerde que la cohorte puede ser retrospectiva o puede ser prospectiva. Pero cuando la cohorte es retrospectiva, se parece mucho al casos y controles, tiene las limitantes, eso también lo vamos a ver diseños, no se preocupen. Entonces, casos y controles siempre es retrospectivo. ¿Cuál es la diferencia entre casos y controles y cohortes? Casos y controles parte del desenlace. Venga, el niño que tiene esto versus el que no lo tiene. Me voy hacia atrás a mirar qué factores se relacionan. La cohorte parte desde la exposición. Oiga, este niño se expuso a estos niños y estos niños no. ¿Cómo les fue en el tiempo? Estamos mirando hacia atrás, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Hicieron o no hicieron eso? Después de estar expuestos o no expuestos. Entonces, la cohorte parte de la exposición. Casos y controles parte del desenlace. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes lean un artículo de cohortes, ojo con ese siempre, siempre que ustedes lean un artículo de casos y controles o de cohortes, ese artículo les va a mostrar factores de riesgo. Siempre. Y si ustedes quieren mirar cosas poblacionales relacionadas con ese evento, de pronto, oiga, a mí me interesa esa vaina, cómo afecta el sistema de salud o indicadores económicos o lo que sea, pues hay unos estudios muy bonitos, muy sencillos, que siempre van a cruzar dos variables cuantitativas, el indicador de salud y el indicador económico o algo, y lo muestra por regiones o por países. Son los estudios ecológicos, son estudios muy bonitos. Ay, mire, los países que más consumen carne tienen más cáncer de colon. Listo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esos estudios? Y ojo, se los adelanto, ese riesgo es un riesgo poblacional, no lo podemos llevar al riesgo individual, ¿sí? Eso se llama falacia ecológica. Una cosa es el riesgo colectivo, donde están los datos de todo el mundo, y otra cosa es el riesgo individual, ¿cierto? Si yo pertenezco a un país que consume mucha carne, no es el nuestro, por supuesto, entonces a mí no me pueden señalar como que tengo más riesgo de cáncer de colon, porque no sé, ¿qué tal que yo no coma carne? ¿Sí? Entonces fíjense que una cosa es el riesgo colectivo y otra cosa es el riesgo individual. Bueno, listo, nuestra pregunta tiene que ver con pruebas diagnósticas. Ah, bueno, entonces vamos a evaluar un artículo de prueba diagnóstica. Esos hay
todos los que ustedes quieran. Depende del resultado de la prueba. La prueba puede tener un resultado cualitativo. ¿Quién tiene un resultado cualitativo? Por ejemplo, una ecografía que dice sí y no. Una radiografía que dice sí y no. ¿Cierto? Una resonancia que dice sí y no. O puede tener un resultado cuantitativo, una glicemia, una medición de un marcador, una cosa que exprese un número. Entonces, dependiendo de eso, pues obviamente hay diferentes tipos de pruebas diagnósticas. Ahora, entiendan algo y eso a veces los confunde. Un artículo de prueba diagnóstica puede decirles en los métodos, decirles, este es un estudio transversal. Sí, es transversal porque se hizo una única medición, pero el estudio está evaluando dos pruebas diagnósticas, entonces es una evaluación de prueba diagnóstica. Ahora, puede que haya un seguimiento, entonces el artículo puede que les diga, no puede que les diga, esto es un estudio de cohorte, sí es de cohorte, pero está evaluando la validez de una prueba diagnóstica. Oiga, a los pacientes con COVID les hicimos angiotac y les hicimos dímero D, y después miramos si hicieron el tromboembolismo o no hicieron el tromboembolismo, eso es una cohorte, sí es una cohorte, pero está evaluando una prueba diagnóstica. Entonces es un artículo de evaluación de prueba diagnóstica. O sea, quiero que entiendan que puede haber evaluaciones de pruebas diagnósticas con una única medición, o sea, transversalmente, o con seguimiento, es decir, como cohorte. Yo puedo estar interesado en ver tratamientos. Entonces me voy a ver ensayos clínicos, muchachos. Los ensayos clínicos es el estudio ideal para evaluar tratamientos. ¿Y quién me resume ensayos clínicos? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que también me pueden estar evaluando con casos y controles y cohortes. O sea, no vayan a pensar que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son exclusivas para ensayos clínicos. No, yo puedo tener una revisión sistemática o metaanálisis de analíticos. Analíticos son estos, ¿sí? También, o puedo tenerlos de todos, pero pues obviamente se analizan por aparte. Entonces, ensayos clínicos o metaanálisis o revisiones sistemáticas que me aborden ensayos clínicos son el estudio ideal, ¿cierto? Pronto, para tomar un ejemplo aquí que está la doctora Marta, llega la doctora Marta y les dice, bueno, ¿y en sepsis, en shock séptico qué? ¿Corticoides o no? Y ustedes quedan así, ¿qué hacemos? Entonces, rápido, un metaanálisis. ¿Cierto? Corticoides sí o no en sepsis, ¿cierto? Y van a encontrar que los autores de ese metanálisis dicen, unos artículos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que quién sabe, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, se pueden encontrar muchas veces con esa situación, ¿sí? Corticoides sí, corticoides no, y pero es que corticoides inmunosuprime, sí, pero la respuesta inflamatoria sí, pero tal, tal, tal. Entonces, la respuesta, como muchas veces va a pasar, es, depende, depende, miren el paciente, miren las condiciones, miren, sí, hay otras cosas para mirar, porque los artículos se centran en las condiciones y las características de ciertos pacientes y hay que mirar cuáles son esas características de su paciente. Entonces, pero es una manera rápida de contestar una pregunta. Espera, doctora, mira un metaanálisis, ¿cierto? Y le tengo la respuesta. O miramos hacia adelante, ¿cierto? Y entonces ahí es donde vienen los estudios de escalas, los estudios pronósticos, ¿cierto? Venga, miremos cuál es la probabilidad de que el paciente haga esto, aquello, ¿cierto? Entonces, allí vamos a mirar factores de riesgo, pero hacia adelante. Y hacia adelante los llamamos pronósticos. Ah, María Paula está, ¿no? Bueno, ¿me acuerda alguien para enviarle las presentaciones? Yo no tengo ningún problema. Listo, entonces, ah, importante, llegamos a un artículo. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Uno dice, no, primero leo el título, sí, lee el título, pero ¿qué? Lo primero es la pregunta. Lo primero es la pregunta. Traten de identificar esa pregunta pico, ¿cierto? Esa pregunta pico que quiere decir población, intervención, con quién compararon y cuál fue el desenlace que midieron. No, la pregunta, o sea, la estrategia de la pregunta pico se aísla de a veces la intención que tienen los autores manifiesta de decir, yo quiero demostrar que este fármaco es mejor que este, o que esta prueba es mejor que esta, sí, pero la pregunta pico no mira, no quiere mirar si esto es mejor que esto, sino quiere mirar cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad, o cuál es la eficacia, o cuál es la seguridad de ese fármaco, ¿cierto? Entonces, es mirarla desde esa parte un poco más neutral, y no irse por el lado de que el autor quiere mostrar que el fármaco A es mejor que el fármaco B. Segundo, esto debe ser claro, debe identificarse claramente en los artículos. Segundo, ¿qué tipo de estudio? O sea, ¿qué tipo de diseño? Pues vamos a ver diseños, como les dije. Y tercero, si al mirar la parte metodológica, ustedes consideran que eso fue adecuado para responder esa pregunta.
Entonces, son como tres pasos grandes, pero por supuesto que tienen una serie de aspectos a mirar cada uno de ellos. Entonces tenemos, así como hay intencionalidades de los artículos, también hay tipos de preguntas, ¿no? Entonces la pregunta de los autores era orientada a esto, a causalidad o riesgo, es decir, ellos querían demostrar que la presencia de una variable, de una característica en esas personas, en esos pacientes, era un factor de riesgo, ¿sí? Para que el paciente presentara lo que tiene hoy en día. Entonces, es una pregunta de causalidad o riesgo. O si lo que querían los autores era evaluar una prueba diagnóstica, o sea, la intencionalidad de los autores era evaluar alguna ayuda diagnóstica o un tratamiento, ¿cierto? El tratamiento, no sé, hablando de sesgos, no se sesguen a que es solamente fármacos, ¿no? Hay intervenciones educativas, hay intervenciones preventivas, hay pues una gama de intervenciones. Y sí, la intencionalidad de los autores era una intencionalidad pronóstica. Entonces, seguramente aquí nos vamos a encontrar con un estudio de cohorte o casos y controles, aquí con una evaluación de tecnologías, aquí con un ensayo clínico o un metaanálisis, y aquí nos vamos a encontrar con un estudio de cohorte prospectiva, o sea, probablemente una evaluación de escalas. Tipo de estudio, entonces, así de manera general, entonces tenemos que los ECAS, aunque son los ideales para evaluar causalidad, realmente vamos a encontrar más cohortes y casos y controles, ¿sí? Claro, porque el fármaco obviamente nos indica también cuál pudo haber sido la causa, pero realmente los fármacos o pues, el ensayo clínico no se utiliza tanto para evaluar el factor de riesgo, sino para evaluar el efecto de un tratamiento. Siempre que ustedes miren evaluaciones de tratamientos, hay dos palabritas que van casi que son, como se dice, gemelos, ¿cierto? Eficacia y seguridad, ¿cierto? O sea, eficacia es el fármaco logra lo que se quiere lograr y seguridad es evaluar los efectos adversos que tienen esos fármacos en los pacientes que los recibieron, comparados con los que no los recibieron, por supuesto. Entonces, mirar estas preguntas, ¿no? Clave, la similitud de los grupos. Y si causalidad o riesgo es con cohortes, los grupos son similares. Entonces déjenme decirles algo, muchachos. En los estudios analíticos, las cohortes pueden ser desbalanceadas, pueden ser diferentes, porque en la decisión de la exposición está uno como persona. Uno es el que toma la decisión si fuma o no fuma, uno es el que toma la decisión si hace actividad física o no, uno toma la decisión de exponerse o no exponerse. Por eso las características de las personas que se exponen pueden llegar a ser diferentes de las que no se exponen. Y eso es importante mirarlo en los estudios observacionales. Cuando hablo de observacionales me refiero a casos y controles y cosas. Porque en los ensayos clínicos existe algo que me asegura ese balance y es la aleatorización. Palabra clave que ustedes deben encontrar en los artículos. Aleatorización quiere decir que los grupos fueron seleccionados técnicamente al azar, con un software, con un aplicativo, con una herramienta, y entonces la aleatorización me garantiza que los grupos son balanceados, es decir, que tienen características similares aquí y acá. La cohorte no. Por eso es importante mirar las tablas 1. Las tablas 1 de los artículos muestran las características generales y además las características por grupo. Y antes se mostraba mucho el valor P, ya no se muestra, pero ustedes tienen que mirar, no miren los números, miren los paréntesis, miren esos porcentajes que tienen que ser similares, ¿no? Ay, aquí es 57.8, aquí es 55.9, ¿se parece? ¿Sí? Aquí es 27.2, aquí es 27.1, ¿sí? Eso es lo que tienen que mirar. Cuando ustedes vean en una característica una diferencia en esa tabla 1, pues miren esa variable es relevante, porque eso podría pesar en los resultados finales, en las conclusiones. Entonces, eso es importante mirar, la comparabilidad. ¿Qué me asegura la comparabilidad? Me les estoy adelantando al próximo tema, que se llama sesgos. La comparabilidad me mejora o me controla el sesgo de confusión, uno de los sesgos más difíciles de controlar, ¿cierto? Cuando yo tengo los grupos comparables, estoy controlando la confusión. El desenlace se midió igual, ¿cierto? Yo siempre cuento esta anécdota. En una época, hace ya varios años, estuve en la Santo Tomás, en dos posgrados de la Santo Tomás de odontología, y una vez los estudiantes presentaron un proyecto de grado incluso era una idea, a mí me llamó mucho la atención, era si la patología bucal se relacionaba con síntomas dispépticos, o sea, con mala digestión, cosa que me parece a mí súper interesante. Y entonces, y resulta que tenían los pacientes y los tenían con endoscopia y toda esa vaina, y yo, y no, pues espectacular.
Y entonces yo les dije, listo, esos son los casos y los controles. No, a los controles hicimos una encuesta. Yo, ¿cómo así? Y no, o sea, no, eso es una barbaridad, eso es una aberración metodológica. Eso es esto, ¿cierto? Esto. O sea, si a unos se les hace biopsia para decir sí, los otros también tienen que decir biopsia, tienen que tener biopsia y decir no. Si a esto se le hizo radiografía, a esto también. Es decir, la medición es igual. Si a esto se les aplicó un instrumento, a estos también. Porque en los unos sale positivo y en los otros sale negativo. Pero no podemos hacerle una cosa a unos y otra cosa a otros. Es más, no se le puede hacer, por ejemplo, en el caso de la residencia. Ay, yo los casos los tomé de mi primer año de residencia y los controles los tomé de mi cuarto año de residencia. No, eso tampoco sirve. Eso tampoco sirve. Tiene que ser, no tampoco que tiene la misma fecha, no, no, pero sí en el mismo rango, o sea, en el mismo rango, sí. No, yo los tomé durante R2 y R3. Ah, listo, perfecto, está bien. Pero no que hayan sido unos acá y otros allá y unos por allá y otros acá, no. Porque eso atenta contra la comparabilidad y contra la validez. El seguimiento, ¿cuánto se sigue un paciente? Pues depende. Por lo menos, ¿qué es infección quirúrgica? Infección quirúrgica es hasta 30 días. Ah, pues por lo menos 30 días. Pero una, no sé, otra enfermedad, y no, eso por lo menos hay que seguirlo un año, eso por lo menos 6 meses. Eso, entonces, ¿quién sabe eso? Pues el experto, y los expertos son ustedes, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que decir, oiga, en esta patología, esa cohorte que se siguió durante un año es suficiente, esa respuesta la tienen ustedes, ¿no? Sí, un año es suficiente. Ah, bueno, entonces listo, fue un seguimiento suficiente. Pero uno puede llegar a la conclusión de decir, es que eso es muy poquito, ¿no? O sea, 18 meses, yo lo hubiera seguido 3 años, ¿no? Pero bueno, a veces no hay los recursos. Diagnóstico, entonces como les dije, ¿no? Si yo aplico una sola medición es un transversal. Si yo hago más de una medición, pues es una cohorte. Pero en últimas estoy evaluando pruebas diagnósticas. Estoy evaluando pruebas diagnósticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están abordando los autores? ¿Están evaluando con un gol estándar? Sí. Ah, entonces es un estudio de validez. Cuando yo comparo una prueba diagnóstica con un gol estándar, eso se llama validez. En términos de búsqueda, la palabra es accuracy, con doble C, ACC, accuracy, terminado en Y. Eso es validez. Y, ojo, hay una pregunta clave. ¿Ese gol estándar es el gol estándar? ¿O definitivamente hay otra prueba que es mejor que esa? Porque eso es a veces una falla. Uy, pero es que ahí pusieron de gol estándar a la tomografía y es mejor estándar la resonancia, ¿cierto? Entonces, eso es importante saberlo. Eso es ensayo clínico, sí, ya les voy a hablar de eso. Entonces, importante, si yo comparo con un gol estándar, estoy evaluando validez. ¿Y qué espero encontrar en ese artículo? Eso es importante que ustedes digan, y esto es un estudio de tal cosa, ¿yo qué espero encontrar? Espero encontrar sensibilidad, especificidad, valores predictivos, likelihood ratio, eso espero encontrar, ¿cierto? Si yo estoy evaluando una prueba cuantitativa y estoy evaluando un punto de corte, oiga, por encima este marcador, por ejemplo, algo pronóstico, ¿no? Este marcador se vuelve importante por encima de 3.5. Ah, los autores quieren ver si 3.5 es un buen punto de corte. ¿Yo qué espero encontrar ahí? Curvas ROC. Yo espero encontrar curvas ROC que me digan cuánto es la capacidad discriminatoria de ese 3.5, que miren que es mejor que 3.3 y que cuando ya se pasa a 3.8 la cosa cambia. Entonces, eso es importante que ustedes visualicen qué esperan encontrar de un artículo. Entonces, eso también es importante que ustedes lo visualicen. En pruebas diagnósticas hay mucha variedad de estudios. Bueno, intervenciones, ya que me preguntaban por esto, intervenciones. Entonces, yo comparo dos tratamientos, tratamiento A y tratamiento B. Normalmente hay una intencionalidad. Yo, como investigador, quiero demostrar que A es mejor que B. Esos se llaman ensayos clínicos de superioridad y son la mayoría. Pero hay otros que tratan de decir, yo he trabajado, o el laboratorio ha trabajado esta molécula, y quiero demostrar que aunque yo sé que este es el mejor, este no es inferior, ¿cierto? No es inferior, eso es, es tan bueno como el otro. Puede que no le gane. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué sentido tiene sacar algo que sabemos que no es mejor? Pues debe tener alguna ventaja. Esa ventaja puede ser costo, esa ventaja puede ser dosis, esa ventaja puede ser, es que el mejor es intravenoso y yo estoy proponiendo uno oral. Esos son ventajas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es no ser inferior? Debo tener un margen de inferioridad, digámoslo así.
un margen que se llama tolerable. ¿Quién me da ese margen? La literatura. O sea, los autores de ese artículo deben decir, con base en los estudios de fulano y sutano y de estos otros autores, nosotros establecimos que un 5% por debajo es tolerable. O sea, eso lo hace tan bueno como el otro. Entonces, esos estudios, ojalá en el momento en que seleccionemos artículos podamos buscar uno de esos, tienen un enfoque un poquito distinto, el concepto de valor P cambia, no nos interesa tanto la intención a tratar, sino nos interesa el análisis por protocolo. Entonces hay unas variaciones ahí con respecto al ensayo clínico clásico, que es el de superioridad. Y bueno, y los pronósticos, ya les había informado, cohortes prospectivas, vamos a ver escalas. Aquí es importante esto, ¿cierto? La homogeneidad de los pacientes. Sí, obviamente estamos midiendo desenlaces y lo estamos midiendo de manera objetiva y por supuesto la muestra tiene que ser importante. Ojo con esto, y eso se los digo por sus tesis. No es lo mismo un cálculo de un transversal, bueno, una serie de casos es el universo, o sea, el universo de los que cumplan los criterios de inclusión. Un transversal tiene una fórmula y también son números que pueden oscilar entre 200, 250, 300. Pero cuando ustedes hacen una cohorte o un transversal con componente analítico, la fórmula de cálculo de tamaño de muestra es una fórmula de cohortes y ahí el número va a 1200, 1300, 1500 pacientes y más alto. Entonces, ojo que ustedes son residentes 4 años, 3 años, o sea, calculen, ¿no? Calculen, no se vayan a quedar ahí residentes de por vida, ¿no? En eso hay que ser prácticos, muchachos. Y eso sí, yo sé que ustedes llegan con la energía, con el entusiasmo, pero no, no se trata de ganarse un premio Nobel con la tesis de residencia, no. Se trata es de que ustedes logren un trabajo bueno, de buena calidad, pero escúchenme esta palabra, factible. Factible de realizarse en los 3 años. Máximo, máximo que les tome un año más. Máximo, pero eso es exagerado, ¿cierto? Entonces, ojo, ojo con los tamaños de muestra, porque ustedes tienen que visualizar que ustedes están aquí, en este escenario. De pronto puede que haya otro escenario, pero no más, ¿cierto? Las reglas de juego hoy son que las universidades se casan con instituciones y ustedes no pueden entrar a otras instituciones porque esas otras instituciones están casadas con otras universidades. Entonces, fue apropiado en esto. Entonces, miren todos los formatos que hay, todo lo que ustedes quieran. Para ECAS hay Consort, para ensayos clínicos hay TREN, para observacionales hay STRO, para diagnósticos hay STAR. Estos son listas de chequeo. Prisma para revisiones sistemáticas. ¿Qué son listas de chequeo? Es cuando viene el auditor y dice, ¿hay sillas? Sí. ¿Hay mesas? Sí. ¿Hay pisos? Sí. ¿Están pintadas las paredes? Sí. Eso es una lista de chequeo. ¿Qué problema tiene la lista de chequeo? Que no me habla de calidad, me habla de que sí tiene. Ah, qué bueno, tiene, ¿cierto? Pero una lista de chequeo y la institución puede estar maltratando a los pacientes. Y sin embargo, en la lista de chequeo sale todo correcto, ¿listo? En los artículos pasa lo mismo. Las listas de chequeo pueden tener todos los chulos que quieran, pero el artículo tener sesgos. Y por eso es importante contar con unas plantillas que tengan un poquito más de profundidad. No estoy en contra de eso, ni más faltaba. Y esta es la que vamos a trabajar nosotros. Tenemos las plantillas CASPE. Ojo, ojo con esa E. Sí se ve la diferencia, ¿no? Es que la plantilla realmente se llama CAS, pero la versión en español se llama CASE, ¿listo? Entonces, yo se las comparto, no se preocupen, yo les tengo la carpeta, les comparto las diferentes plantillas, hay plantilla para casos y controles, diagnóstico, pronóstico, ensayos clínicos, metaanálisis, todo eso. ¿Saben para qué no hay? Para transversales, pero yo les puedo compartir una plantilla de transversales de unos españoles que es bastante buena, un poquito larga, pero es buena, pero pues, también para que la tengan ahí. Para revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas, está esta que también es muy buena, Quadax, es Quadomics, por ejemplo, también eh, para pruebas diagnósticas, eh, pero revisiones sistemáticas, ¿no? Revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas. Hay varias, hay muchas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Cierto? Hasta ahora esto es contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender dos conceptos que son grandes, sobre todo este. Este es bastante grande. Este es más sencillo. Vamos a aprender a decir y a evaluar si el artículo está bien hecho. Eso, traducido en palabras técnicas, que el estudio es válido. O sea, que esa verdad que nos está diciendo el estudio, yo la puedo aplicar en mis pacientes. Eso se llama validez interna.
la cosa quedó bien hecha al interior del estudio. ¿Y qué es validez externa? Que si se puede aplicar o no, si eso es generalizable, extrapolable, ¿cierto? Entonces esas son las dos, perdónenme la palabra que es imprecisa, pero las dos valideces que vamos a mirar, ¿cierto? Entonces, ¿es válido el estudio? Es decir, cómo estamos en cuestiones de sesgos, los resultados se pueden generalizar y eso tiene importancia clínica. ¿Qué tal que encuentren ustedes un estudio? Voy a inventar aquí algo, ¿no? Y, oiga, mire, qué interesante el artículo de hemoglobina y transfusiones y tal, y resulta que importantísimo, mire, hay una diferencia estadísticamente significativa entre hemoglobina de 12,5 y 12. Y entonces les dice su profesor de pediatría, ¿y eso qué? A ninguno de los dos se transfunde. ¿Sí? Entonces, clínicamente no fue relevante. A pesar de que la P fue significativa, eso clínicamente no es relevante. Entonces, ojo, es importante también mirar si eso en el contexto clínico tiene alguna importancia. Porque ustedes no se fijen tanto como el muchacho de pregrado que tiene la P entre ceja y ceja. No, no. La P es importante, la significancia es importante, pero no olviden la relevancia clínica. Eso clínicamente es, de verdad es relevante, esa diferencia es relevante, entonces eso también es importante contestar. Entonces, ¿cómo evaluamos la validez interna? La validez interna la evaluamos por la presencia de sesgos. Sesgos, esa palabrita con la que los voy a estar bombardeando en las próximas charlas. Sesgos. Los sesgos son esos vicios metodológicos que me permiten concluir cosas que no son válidas. ¿Sí? Imagínense que alguien haga un estudio, eso es un ejemplo grosero, por supuesto. Alguien haga un estudio y coja hombres para un lado, mujeres para otro lado, les tomo la presión arterial y encuentro más hipertensión en hombres que en mujeres. Y conclusión, los hombres tienen más hipertensión que las mujeres. Y alguien le dice a ese investigador, oiga, venga, ¿usted se dio cuenta que los hombres que usted escogió son mayores? Ay, no, yo me voy a sí, mire, promedio de edad, 58 años, promedio de edad de mujeres, 42 años. Y la edad, ojo, la edad es un factor confusor. Ay, pues madre, o sea que lo que yo dije no es cierto, efectivamente, no es válido. ¿Por qué? Porque hay un sesgo. Sesgo es eso, es un vicio metodológico que hace que la conclusión pierda validez. Eso es lo que vamos a tener que identificar. Y los sesgos son tres, o los podemos agrupar en tres. El primero de ellos se llama sesgo de selección. No se preocupen que esto lo vamos a profundizar en el próximo encuentro. El sesgo de selección es cuando las personas primero no están aleatorizadas, eso es lo primero. Y lo segundo es que esa muestra que yo he escogido no refleja bien el universo de donde vino, ¿cierto? Eh, el hecho de trabajar en una institución, pues ya implica un sesgo, ¿cierto? Porque Clínica San Luis representa a Bucaramanga, no puede decir, casi, ¿cierto? Casi. En cuestión de niños y maternas, sí. Pero supongamos que aquí hubiese medicina interna. En cuestión de medicina interna, no. Eso hay, ¿cierto? Hay otras instituciones, ¿sí? Entonces, sí, claro, sí, tenemos una buena presentación. Ah, bueno, pero eh, la escogencia a conveniencia tiene un riesgo alto de sesgos. Lo otro es la autoselección, ¿no? Cuando uno, eso normalmente no ocurre aquí, pero sí ocurre en otras partes. Eh, cuando invitan a participar, oiga, venga, lléneme esta encuesta, participen en esto, no sé qué, mire, estamos haciendo investigación de eso. Pues, eso yo aquí he visto poco, pero, por ejemplo, en la universidad donde estoy, bajito, me llegan 3, 4 correos diarios de profesores, lléneme esta encuesta, lléneme esta encuesta, lléneme esta encuesta. Entonces, ¿quién llena la encuesta? El que se sienta motivado por algo. Entonces, eso es un sesgo. Ay, mire, hay una encuesta de sobrepeso y obesidad. Ay, entonces yo soy gordito, voy a meterme, de pronto me dan algo, ¿cierto? O al revés, ay, no, yo soy gordito, ¿para qué? Para que me estigmaticen, para que me... No, yo no quiero eso. Entonces, fíjense que la invitación, o sea, la autoselección, es motivada o desmotivada. Yo puedo sentirme motivado por el estudio y me inclino a participar, o puedo sentirme desmotivado y rechazo participar. Entonces eso genera obviamente una proporción de personas que no es la que realmente hay en el universo. Entonces eso se llama sesgo de selección. Vamos a verlos en detalle la próxima vez. Bueno, obviamente una de las maneras de controlarlo es la aleatorización. Sí, sí, exacto. Y además contar con un número representativo también. Bueno, el otro tipo de sesgo, muchachos, el otro grupo de sesgos
se llama sesgo de información. Hay algo que confunde aquí. Esto tiene 3 nombres, entonces ustedes los pueden encontrar como sesgo de clasificación también o como con sesgo de información. Y es de dónde tomo la información para la exposición y para el desenlace. ¿De dónde la tomo? Entonces, si la tomo de historias clínicas, las historias clínicas pueden estar mal diligenciadas o llenadas como, ¿cierto? Como muchas veces pasa, ay, sí, o no, negativo, ¿cierto? No, de los pacientes también pueden tener un sesgo de memoria, ¿cierto? Un sesgo de haber sido caso o no. Miren, les pongo simplemente un ejemplo. Quienes tuvieron COVID se acuerdan de todo. Y si a mí me empezó el martes, no sé qué, el miércoles, no sé qué, yo me acuerdo que el jueves, no sé qué, a mí me diagnosticaron, me hicieron la prueba, me acuerdo que eso me dolió, esa chuzada, no sé qué, sí, se acuerdan de todo. Al que no le dio COVID, oiga, ¿usted cuántas gripas le dieron? Hubo una que me sospecharon e incluso me tomaron pruebas y salió negativa. Ah, bueno, ¿y las otras gripas? No, yo no me acuerdo, pero a mí como que sí me dio. ¿Sí? Entonces, cuando uno es caso, uno detalla más. Cuando uno no es caso, uno olvida muchas cosas. Eso también es un sesgo. Ojo con esto, porque les aplica mucho a ustedes. ¿Quién es el informante proxy? El papá, la mamá, la tía, la abuela. Hoy en día los niños están a cargo de los abuelos muchas veces. Eso es una tendencia que viene de unos años para acá. Ahora, saben todo, conocen todo, detallan todo. Hay veces en que ese cuidador sobredimensiona las cosas, ¿cierto? Sobre todo cuando quieren atacar la institución. No, ya vimos aquí, no le hicieron nada, el médico dijo que no tenía nada, no le tomó examen, y agrandan la cosa. Entonces, esa información de este informante, perdonen la redundancia, puede estar sobredimensionada, o si es una persona, digámoslo así, no es la tía, pero no vive con el niño, es que hoy le tocó cuidarlo, entonces puede estar dimensionada o subregistrada porque esta persona no conoce. Ojo con eso porque ustedes tienen que aprender a evaluar y a entrevistar a estas personas para obtener la información más objetiva posible. Como les decía, perdón, como les decía, sesgos de memoria o en el caso de una investigación, cuando yo sé quién es la persona que tengo ahí, ¿no? Ah, no, yo sé que este es el expuesto. Entonces, como es el expuesto, no, ¿cierto? Mediciones objetivas, instrumentos validados, no se les olvide, aplicación de instrumentos validados en el idioma español. No olviden que el español de España puede ser diferente al español de Colombia, que el español mexicano, que tiene muchas traducciones, también puede tener algunos términos que pueden ser diferentes. Entonces no olviden probar esos instrumentos. ¿Qué es probarlos? Aplicarlos en algunas personas y ver si los entienden o no los entienden. Ese resultado puede deberse al azar. Esto me gustaría tener un espacio para explicarles bien el concepto de valor P y que se entienda qué es eso. Eh, el valor P es el reflejo de unos datos que uno ha tomado y esos datos vienen de unas personas que yo he seleccionado. Y la pregunta es, ¿estuve de buenas o estuve de malas? Normalmente el residente está de malas por el tamaño de muestra, porque dice, uy, es que yo necesitaba 140 pacientes y conseguí 80. Eso es una limitante, pero eso no invalida el estudio. Y lo otro es, no, yo estuve de buenas porque me salieron todos los pacientes que yo quería y el tal, y esa P puede ser una P mentirosa, ¿cierto? El azar jugó a su favor, pero el azar puede también jugar en contra. Entonces es importante eso, saber si eso fue debido al azar o no, y eso lo sabemos si la muestra fue representativa o no, ¿cierto? Entre más pequeña la muestra, más probabilidad de que el azar juegue de manera diferente a lo que es la verdad verdadera. Porque digamos que yo tengo, imagínense que ustedes son estudiantes de pregrado, donde hay más, sí, aquí todos son juiciosos, cuando son residentes todos son juiciosos, pero en el pregrado no. Entonces imagínense que yo quiero escoger de un grupo de 80, yo quiero escoger 2 para un concurso de matemáticas, y digo, vamos a escogerle a la suerte, 2, ¡pim! ¿Y qué tal que yo saque los 2 malos? ¿Sí? Al revés. ¿Qué tal que yo saque los 2 excelentes? Pues voy a quedar, ¿cierto? Como que el salón mío es el mejor salón de la universidad, ¿cierto? El azar juega. ¿Cómo hago yo para que ese azar no juegue tanto? No seleccionar 2, selecciono 10, selecciono 20, de tal manera que vaya el bueno, el regular, el malo, que vaya una muestra representativa del salón. Pero entre más pequeñita la muestra, más posibilidades de que el azar me juegue o a favor o en contra.
¿Puede haber confusión? El tercer grupo de sesgos. Entonces ya tenemos selección, información y ahora viene la confusión. Y la confusión tiene unas cositas que a veces no es fácil evaluar. Primero, los grupos son comparables. Es una pregunta que obligatoriamente nos tenemos que hacer. Sí, mire la tabla 1, mire la tabla 1. Bueno, listo. Además hubo aleatorización. No, perfecto. Ahora, y la segunda es, ¿no hay de pronto por ahí metida una variable que me pueda estar jugando en contra? Una variable, ojo que usted está mirando este desenlace, ojo que los niños prematuros tal cosa, ojo que si el niño tenía cardiopatía no sé qué, ojo que si el niño no sé qué tal cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque esas variables pueden estar haciendo que ese desenlace se presente más en un grupo que en otro y eso me puede estar invalidando los resultados o las conclusiones. Este es el sesgo de confusión. Como les decía, la aleatorización, pero ojo que las cohortes no son aleatorizadas, entonces hay que mirar muy bien los estudios de cohortes y casos y controles. Eh, o cuando juega ahí una variable. ¿Quién es el experto en variables de confusión? Pues el experto en el tema, ¿cierto? Y ustedes tienen que volverse expertos en el tema porque ustedes van a ser pediatras y tienen que conocer cada tema pues con su respectiva experticia. Entonces, ojo que estos no tuvieron en cuenta el antecedente de tal, ¿no? Ahí no está. Y eso es una variable importante a tener en cuenta. Ojo que desnutrición juega un papel importante. Ahí no dice nada de desnutrición, ¿no? Oiga, esa variable no la tuvieron en cuenta. Pilas con eso. Esas son cosas que las sabe un experto, ¿cierto? No uno como epidemiólogo, sino un experto como ustedes. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer para controlar especialmente la confusión? Entonces, miren lo que se puede hacer antes, antes de seleccionar las personas. Antes. ¿Qué podemos hacer? Aleatorizar. Ya saben ustedes que es aleatorizar. Restringir. ¿Qué es restringir? Usted no entra. ¿Por qué no entra? No, porque es diabético. No entra. La diabetes es un confusor. Yo no quiero que se me contamine esa vaina. Mejor sin diabéticos. ¿Listo? El hipertenso tampoco. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de la restricción? Que si yo restringo mucho, no hay pacientes. ¿Cierto? Me quedo sin pacientes. Entonces, claro, es la realidad. Entonces, esto, sí, restringamos una variable. Oiga, no, que no entren los niños prematuros. Listo, bueno, que no entren los prematuros, ya. Saquemos ese confusor, pero no más. El resto ya tendremos que controlarlo por este lado. ¿Y cuál es la otra manera de controlar la confusión antes de seleccionar a las personas? Parear. ¿Qué es parear? Escoger a alguien intencionalmente parecido al expuesto, ¿cierto? O al, si estamos hablando de un tratamiento, al del tratamiento de intervención. Entonces aquí escogimos una niña de 7 años del régimen subsidiado, aquí escojamos una niña de 6, 7 u 8 años también del régimen subsidiado. Si aquí escogimos un adolescente como gordito del régimen contributivo, aquí escojamos un adolescente también gordito del régimen contributivo. Es decir, y normalmente uno parea, por lo menos hay que parear por las dos básicas, que son edad y sexo. Nosotros podemos meterle régimen de aseguramiento también. No, esa es la conveniencia, sí, secuencialmente esa es la conveniencia, sí, de manera consecutiva, ¿no? Esa. Listo, pero ustedes llegan de pronto a un profesor les dice, oiga, venga, ayúdeme con un estudio. Claro, claro, profe, con gusto. Pero los pacientes ya se han escogido. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay varias cosas por hacer. Este tiene un sinónimo, estandarizar o ajustar. ¿Qué quiere decir? Mirar cuáles confusores puede haber y separar cómo les va a los que tienen esa variable y cómo le va a los que no tienen. Oiga, venga, profe, separemos quiénes son prematuros, cómo les fue a ellos y cómo les fue a los que son a término. Listo. ¿Sí? Miremos porque ese es un confusor. Entonces, eso se llama estandarizar o ajustar. Estratificar es por grupos que ya están formados, o sea, que ya uno los puede clasificar por una variable que, sí, niños, niñas, por ejemplo, eh, adolescentes contra escolares, infancia, ¿cierto? Por edad, por sexo, de pronto por régimen de aseguramiento, o sea, estratos son categorías que ya están establecidas, ¿sí? Por ejemplo, estratos es, oiga, comparemos Clínica San Luis con Hospital Universitario. Eso es un estrato, ¿cierto? Eso es un estrato. O lo otro, ya ustedes no son expertos en eso, pero para eso estamos nosotros, para apoyarlos allí, los modelamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es modelar? Es controlar los confusores, pero al tiempo. No es uno a uno, sino al tiempo. Entonces, uno hace modelos matemáticos que le permiten decir
venga, esta variable sí, esta variable no, esta influye, esta no influye, limitemos a ver y uno evalúa allí confusores, interactores y todo lo demás. ¿Listo? Entonces son formas de controlar para que vean ustedes que existen estrategias estadísticas, matemáticas, para ayudar a la validez. Hay una que no les mencioné aquí, que es cuando se pierden los datos, por ejemplo, en las cohortes, que se pierden pacientes. Hay técnicas de imputación de datos, ¿cierto? Estadísticas de imputación de datos, que también son modelos matemáticos, que le permiten a uno suponer unos datos con las características de las personas, con las variables que hayan contestado. Los resultados son generalizables, entonces, ¿qué hay que mirar en esa validez externa? En esa validez externa lo que hay que mirar es esto. Uno, ¿fueron aleatorizados? No, eso fue escogido a conveniencia. Bueno, eso es una limitante, pero eso, como digo yo, las limitantes no invalidan los estudios, ¿no? No castiguemos tanto, ¿no? Sí, no hay aleatorización, listo, no importa, miremos qué hay. Hubo criterios de inclusión y exclusión, eso también controla la confusión, ¿cierto? Y si tuvimos el espectro, ¿no? Ojo que UCI es el espectro grave de la enfermedad, ¿no? Consulta externa es el experto leve. Hospitalización es el medio, ¿no? O estamos mirando todo el espectro de la enfermedad o solo nos centramos en un pedacito. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque cuando estamos en una institución de alta complejidad, tenemos un sesgo no, estamos mirando la enfermedad en una partecita, que es la parte final, grave, pero hay otros casos que de pronto no nos llegan acá. Y la utilidad, entonces vamos a mirar esto. Precisión. ¿Dónde miramos precisión? En los intervalos de confianza. O sea, en los paréntesis, muchachos, en los paréntesis. Allí vamos a mirar la precisión, ¿cierto? Intervalos precisos se relacionan con tamaños de muestra grandes, suficientes, ¿cierto? Intervalos amplios con tamaños de muestra pequeños, o sea, flojos, con poco poder estadístico. A veces, y ustedes se van a encontrar con eso, hay autores que no muestran intervalos de confianza. ¿Cuál es la razón? Pues que son amplios, ¿cierto? Como yo le digo a los muchachos, ¿cierto? Usted puede tener las medias rotas, ¿qué hace? Pues no me quito los zapatos, no me quito los zapatos, para que no me las vean, ¿cierto? Entonces, eso pasa también en los artículos. Como tengo las medias rotas, pues no las muestro, no las muestro. Entonces, no muestro. ¿Cómo así? ¿Le publican un artículo? Sí, los publican, créanme, los publican. Los publican. Significancia estadística no es igual necesariamente a significancia clínica. Una cosa es tener las P significativas y otra cosa es ver si eso es relevante o no es relevante. Puede no serlo. ¿Quién dice eso? Ustedes, los expertos. Ustedes son los expertos. Ustedes son los que dicen si eso es importante o no es importante. Y por último, ¿qué tipo de estudio estamos mirando? ¿Cierto? Acuérdense que hay una pirámide, se llama la pirámide de Gray, donde en la parte baja están los estudios descriptivos, ¿cierto? Series de casos, transversales, ecológicos, en la parte media los observacionales, casos y controles, cohortes y pseudo experimentos, y en la parte alta está la máxima evidencia, que son ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿cierto? Ahora, evidencia no es necesariamente calidad, ¿no? Abajo puede haber artículos muy buenos y arriba va a haber artículos muy malos, ¿cierto? Aquí simplemente estamos hablando del alcance. Eso. Entonces, ¿qué tenemos abajo? Los descriptivos. Y de los descriptivos, ¿cuál es el mejor? No mejor en calidad, ¿no? Por favor, sino en alcance, el transversal, ¿no? De la parte media, casos y controles en la parte baja, cohortes y el ensayo clínico que no es aleatorizado. Y en la parte alta, el ensayo clínico que sí es aleatorizado, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Esto es lo que se conoce como la jerarquía de la evidencia o pirámide de Gray. Y entonces, ¿cierto? Es cuando ustedes leen, oiga, ¿qué significa uno más más? Qué es dos menos? ¿Qué es no sé qué? Ah, bueno, pues es esto. Esta es una clasificación de la Scottish Intercollegiate. Entonces, es uno de las escalas que se tienen en cuenta, pues es una de las más usadas, es la que uno usa normalmente. Entonces, ¿qué es uno más más? Metaanálisis y revisiones sistemáticas o ensayos clínicos de muy buena calidad, o sea, con poco riesgo de sesgos, uno con un solo más, lo mismo, pero con un poquito más de riesgo de sesgos, y uno menos con un alto riesgo de sesgos. Pero ¿quiénes son uno? Metaanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos. ¿Quiénes son dos? Hay algunas revisiones sistemáticas, pero de observacionales, y por supuesto los observacionales. Entonces, es lo mismo de aquí, pero con casos y controles y cohortes, con muy poca probabilidad de sesgo,
o sea, con alta probabilidad de establecer una relación causal con más o menos algo de riesgo de sesgo y con un alto riesgo de sesgo, que es nivel de evidencia 3, los estudios descriptivos, o sea, los que están en la parte baja de la pirámide, y 4, opinión de experto. Pero ojo que esa opinión de experto tiende a malinterpretarse, ¿no? Porque la doctora Marta es experta y no la vamos a poner aquí, ¿no? Es la opinión del experto que no está basada en la evidencia, sino solamente en la experiencia. ¿Listo? Qué pena, ¿no? Decirles que soy tan viejo, pero pues yo me eduqué así, ¿no? Cuando nos llegaba y nos decía cosas, yo siempre he operado así y a mí me ha ido bien. Ah, listo, profe, así se hace, punto. Y así nos educamos nosotros. ¿Sí? Así nos educamos nosotros. Y eso era válido en su momento. Y los grados de recomendación, pues es A cuando está basado en niveles de evidencia 1 más o 1 más. Es B cuando pues el volumen de evidencia está más hacia los niveles 2, ya sea 2 más o digamos casos y controles y cohortes básicamente. C ya cuando vamos más al nivel 2 y nivel 3, ¿cierto? Y el nivel D es cuando tenemos niveles de evidencia 3 y 4. Entonces eso está en correlación. Entonces, por ejemplo, lavarse las manos para evitar una infección de pacientes, o sea, una infección asociada a la atención en salud, eso es nivel 1 A, recomendación A. Lavarse las manos es 1A. ¿Listo? Cambiarse la bata, no sé, me corcho. Será un 2, de pronto 3, ¿cierto? Sí, ven, hay cosas que tienen niveles de evidencia fuerte y recomendación fuerte, y hay otros que son un poquito más. Me acuerdo de una, la circulante para infecciones quirúrgicas. La circulante es C, grado de recomendación C. Nivel de evidencia 2, grado de recomendación C. O sea, la circulante, esa generalmente es un auxiliar de enfermería, que está ahí detrás del visor, esperando a que la instrumentadora le diga, el cirujano está pidiendo una sutura tal que no está en el paquete, sale corriendo y la entrega. Esa persona no influye tanto en la infección quirúrgica como si el cirujano, el ayudante o la instrumentadora. Listo. Yo espero que esta introducción los motive. Eh, el siguiente tema que pienso abordar va a ser el tema de sesgos y posteriormente abordamos diseños. Y ahí sí ya nos metemos a que trabajen ustedes.